Buenos días, vamos a hablar sobre la clase de 27 de octubre de primer de bachillerato. Bueno, hoy hablaremos sobre la distribución electrónica. ¿Qué es la distribución electrónica? Es la manera en la que los electrones se organizan y se reparten alrededor de un núcleo de un átomo, en los diferentes niveles y subniveles de energía. Cada electrón ocupa un lugar específico según su energía y siendo principios y reglas establecidos, siguiendo estas reglas establecidas de una manera de la mecánica cuántica. ¿Por qué es importante? Importante porque nos permite identificar la posición de los electrones del átomo y ayudar a entender las principales propiedades químicas y reactividad de uno de los elementos. Explica, pues, cómo cada forma enlaces químicos. Por ejemplo, el sodio, que sería en este caso el Na, y el potasio en K como elemento químico, reaccionan fácilmente porque tienen una configuración similar en cada última capa. Como ya hablé de los niveles y subniveles de energía, los electrones se distribuyen en energía en n, serían del 1, 2, 3, 4, y en subniveles dentro de ellos. El nivel principal, como su nivel máximo en electrones, tiene principios fundamentales, como hablamos del principio de Aufbau o construcción. Esto nos dice que los electrones llenan sus niveles de menor a mayor energía. ¿Qué dice exactamente esto? El principio de construcción, llamémosle pues, el primer principio de Aufbau, dice que este principio establece que los electrones llevan un niveles y subniveles de energía desde el más bajo a lo que es el más alto. Es decir, los electrones están primero donde haya menos energía antes de pasar a niveles superiores, de bajo al mayor. Y ahí tenemos la segunda, que es el principio de exclusión de Pauli. Esto nos dice que este mismo átomo no puede haber dos electrones en el mismo cuatro números cuánticos. En su órbita caben máximo dos electrones, como espines compuestos. Esto significa que cada electrón tiene una identidad única, como una huella digital cuántica. Por lo tanto, en un mismo orbital de subnivel específico solo caben dos electrones y deben tener espines opuestos. Es el mismo átomo que no puede haber dos electrones, en lo que es en los cuatro números cuánticos. Por tercero, tenemos la regla de Ohm. Esto nos dice que los orbitales de cual energía, como la del 3 de subnivel en P, los electrones se distribuyen uno a cada orbital antes de aparecerse. Esto se hace para reducir la repulsión entre electrones y mantener energías del mismo átomo más bajo posible.
Bien, vamos a hacer ahora un ejemplo. Primero vamos acá. Los principios de ordenamiento. Esto nos dice que la configuración electrónica fundamental se obtiene en la práctica, a partir de las tres reglas del principio, como ya hablamos, la regla de construcción, el principio de exclusión de Pauli y la regla máxima por Hum. Esta le decía la regla de la multiplicidad. En la regla de construcción, se dice que la construcción electrónica fundamental se obtiene colocando los electrones uno a uno en las órbitas disponibles del átomo, en orden creciente a la energía. Y en el principio de exclusión de Pauli, esto nos dice que los dos electrones del mismo átomo no pueden tener cuatro números cuánticos iguales. Cada orbital está definido por los números cuánticos, la n, l, ml. Solo quedan dos disponibles. En M2 sería 2m para un medio, que físicamente queda relajado en cada orbital, dependiendo por n, l o ml. Pueden contener un máximo de dos electrones y estos deben tener espines opuestos. O esto significa que son electrones apareados. Abreviadamente sabemos escribir el número de electrones en cada subnivel mediante la superíndice. Por ejemplo, el 2p3 representa lo que es un conjunto de orbitales de p2. Hay tres electrones. Bien, tanto la regla máxima de multiplicidad, que es la de 1, esto nos dice que cuando varios electrones ocupan orbitales adegenerados de la misma energía, lo harán con orbitales diferentes y espines paralelos, electrones desapareados, mientras sea posible. Por ejemplo, si deben colocarse tres electrones en orbitales 2p, se colocarán desapareados, es decir, en orbitales diferentes. En cambio, si se trata de cuatro electrones, dos de ellos deben aparearse. Se colocan en el mismo orbital, mientras que los otros se aparecen desapareados en orbitales diferentes. En el principio de exclusión de Pauli es una regla de mecánica cuántica enunciada por Wolfgang Ernst Pauli, un físico austriaco, uno de los principales fundamentales de lo que es la mecánica cuántica, como vemos aquí en pantalla. Este es realmente lo que es la distribución electrónica. Aquí vemos sus niveles y sus electrones. Esto está formado de esta manera. Comenzando por el nivel 1 con un S2, su nivel 2, 2S2, más 2P6. En el tercer nivel, contando 3, 3S2, 3P6 y 3D10, que serían con electrones de 18. En el nivel 4 tenemos 4, de la SP, D y F. 4S2
4p6, 4d10 y 4f14. En el 5 tenemos 5s2, 5p6, 5d10 y 5f14. Así ya se varían solo con los electrones de 32, sería desde el nivel 4 para adelante. La distribución de los átomos en un orbital recibe el nombre de configuración electrónica. Cuando esta ya es menor la energía, se trata de la configuración electrónica fundamental. A partir de este diagrama, los niveles energéticos nos dan a conocer una secuencia llena de orbitales, siendo del 1s2 a lo que sería el 7p6. A los orbitales sabemos comprender que son cuadrados o guiones, cercanos entre sí, y cuando se tratan de orbitales degenerados y se preparados para otro con distinta energía, los electrones solamente representan las flechas dentro de cada recuadro, o guión, cada órbita si se trata de un ms1. Es habitual representar un spin de un electrón solitario cuando un orbital mediante la flecha vaya hacia arriba. Los niveles de energía corresponden al número del 1 al 7. Los subniveles son S, P, D y F. Son exponente a un número máximo de lo que serían electrones. Los números más grandes de la derecha indican lo que es el número total de electrones de cada nivel de energía, o sea, los subniveles que se ordenan de arriba hacia abajo, en un orden creciente de energía, como se muestra en la figura. Yes. Ahora vamos a abrir la pizarra para hacer unos ejemplos. Vamos a ver un ejemplo con lo que es el cloro. En la tabla periódica está en el periodo 3, grupo 17 de los halógenos. Un número sería el 17. ¿Cuál sería la configuración electrónica de esta? Comenzaríamos pues. 1s2, 2s2, 2p2,
P6, perdón, con 3, 2. Y por último, 3P5. Contando los numeritos de acá, nos debería dar 17. Ya, lo que quiere decir es como vemos en pantalla. Nos vamos a ir basando en el número de cada uno de ellos que lo tenemos elevado para contar cuál de estos hacer la cantidad de lo que nos pide en cada elemento. Es decir, cloro nos pedía 17, contando 2, 2, 6, nos daba la cantidad de 11. 11 para llegar a 17, seguíamos las líneas al 2, 3, 6, pero como ya con el número de electrón en P nos bastaría con 5, se le coloca 5. Por eso es que acá no tenemos un 6, sino un 5, para completar lo que sería 17.
Bueno, en conclusión, la distribución electrónica permite comprender cómo están organizados los electrones y cómo se determina el comportamiento químico de los átomos. Sin esta herramienta no podríamos entender por qué los elementos se agrupan y reaccionan de la forma en la que lo hacen.